Hola a todos, bienvenidos a El Pan y el Vino, el podcast donde exploramos el pan espiritual que nutre el alma y el vino de la imaginación que tiene el poder de transformar la realidad. Soy Marcos Sanz, el creador de Neville Goddard Hispanoamérica en YouTube y también el creador del grupo de Facebook Neville y la Vía de la Manifestación. Un saludo especial para quienes ya me conocen y han podido oír los otros capítulos de esta serie. Y para quienes se suman por primera vez, bienvenidos. Hoy comenzamos una nueva serie de episodios donde vamos a analizar con profundidad los libros de Neville Goddard. No lo haremos en orden cronológico, sino en el orden que la conciencia misma nos vaya marcando. Nuestra intención no es simplemente leerlos o comentarlos, sino pulir la comprensión de lo que Neville realmente enseñó, para que quien tome uno de sus libros a partir de ahora pueda leerlo desde una mirada más fina, más clara, más práctica y mucho más despierta. No vamos a presentar los libros como si fueran cápsulas motivacionales ni a repetir citas famosas sacadas de contexto. Vamos a entrar en ellos con respeto, con lucidez y sobre todo con fidelidad a la esencia de su mensaje. Este primer episodio de la serie está dedicado a un texto breve pero crucial, el libro Libertad para Todos. Un libro de apenas 9 capítulos que condensa toda la estructura central de la enseñanza de Neville. En él encontramos no solo afirmaciones contundentes sobre la conciencia, sino también claves prácticas para vivir desde el fin, para sanar, para crear, para asumir y sobre todo para comprender nuestra identidad más allá de las apariencias. A lo largo de este episodio vamos a recorrer cada capítulo en detalle, revelando no solo lo que Neville dijo, sino cómo usar lo que dijo, desde una conciencia que no espera milagros, sino que reconoce su propio poder creador. Así comienza esta nueva etapa, y si este es tu primer encuentro con la palabra viva de Neville, te invito a quedarte. Y si ya llevas tiempo en este camino, te invito a mirar de nuevo, con otros ojos, desde otro estado. Entonces, comencemos. Hay libros breves que contienen más dinamita espiritual que bibliotecas enteras. Libertad para Todos, o Freedom for All, publicado por Neville Goddard en 1942, es uno de ellos. En solo 9 capítulos, sin una sola palabra innecesaria, Neville presenta la ley de la conciencia con tal claridad que quien lo lea con atención ya no podrá engañarse más. Este análisis no es para el curioso ocasional, ni para el consumidor de frases bonitas. Es para quienes han comprendido que la conciencia es la única realidad y que están dispuestos a asumir la responsabilidad total por su mundo. Cada capítulo ha sido explorado con profundidad, sin simplificaciones ni adornos, revelando no solo el contenido técnico del texto, sino su impacto vivo en la transformación del ser. Aquí no se teoriza, se revela el mapa interno que todo creador consciente necesita. Si este libro llega a ti, no lo leas para entretenerte, léelo para despertarte. Capítulo 1. La unidad de Dios. Neville inicia el libro afirmando con total contundencia una de las verdades más radicales de toda su enseñanza. Solo hay un Dios, y ese Dios es la conciencia del hombre. Esta afirmación no es un simple enunciado teológico, sino la base estructural sobre la que descansa toda posibilidad de libertad. Si el hombre creyera realmente que Dios está separado de él, que hay un ser externo al cual hay que rogar, convencer o agradar,
entonces seguiría siendo un esclavo del mundo externo, de las circunstancias, del tiempo y del azar. Pero si comprende que la conciencia de ser es Dios, todo cambia, porque entonces se reconoce como la única causa de todo lo que experimenta. El yo soy no es una frase religiosa ni una metáfora espiritual, es una clave operativa. Es, como Neville lo dirá más adelante, el nombre eterno de Dios revelado a Moisés en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Este nombre no depende de una religión, de una cultura o de la historia. Es universal. Es el nombre que cada persona utiliza todos los días, sin saberlo, cada vez que afirma, yo soy feliz, yo soy pobre, yo soy indigno. Por eso Neville sostiene que el error fundamental del hombre ha sido pensar que Dios es alguien fuera de él, y ese error es el origen de todo sufrimiento. Cuando un hombre ora a un Dios externo, deposita su poder afuera. Su conciencia se debilita, porque cree que debe esperar el favor de otro ser. Pero cuando reconoce que el yo soy en él es la fuente misma de todo, entonces se convierte en creador consciente. Esta es la esencia de la libertad. No esperar el permiso de nadie para hacer aquello que desea, sino asumirlo directamente como identidad. Neville también insiste en que esta unidad no significa que todos seamos parte de Dios como miembros de un cuerpo mayor, sino que cada individuo, en su núcleo más íntimo, es el yo soy. No una parte del yo soy, sino el yo soy mismo en forma individualizada. Esta es la doctrina de la encarnación de Dios en el hombre, no como mito, sino como verdad psicológica. Cuando tú dices yo soy, no estás haciendo referencia a tu cuerpo, ni a tu historia, ni a tus circunstancias, sino a la conciencia pura de ser. Y esa conciencia es Dios. El universo entero, dice Neville, no es más que la expansión del yo soy, su manifestación visible, su sombra proyectada. Nada existe fuera de la conciencia. Todo lo que ves, tocas, experimentas, es una proyección del estado de conciencia que has asumido como verdadero. No hay nada externo que tenga existencia autónoma. Todo está contenido dentro del yo soy. Esta enseñanza implica una inversión total del pensamiento común. En vez de buscar causas en lo externo, en lo social, en lo político, en lo económico o incluso en lo biológico, Neville enseña a mirar dentro, porque el hombre externo no es más que una imagen de la concepción que el yo soy ha aceptado. Si alguien vive en pobreza, no es porque haya sido condenado, ni porque exista un karma externo, sino porque ha asumido esa identidad. El cambio no vendrá por modificar las condiciones externas, sino por transformar la conciencia. Esto es lo que Neville llama unidad con Dios, no una unión futura, ni una unión mística en otro plano, sino la aceptación radical de que la conciencia de ser que tú sientes cuando dices yo es la presencia misma. Aplicación práctica de este capítulo. Cada vez que piensas o hablas de ti mismo, estás usando el nombre de Dios. Haz consciente esa operación. ¿Qué estás afirmando después de yo soy? ¿Te das cuenta de que eso se manifiesta como tu experiencia? Comienza a limpiar tus declaraciones internas. No repitas frases como yo soy tonto, yo soy lento o yo soy pobre, aunque sean broma. Cada una es un decreto. Cada una es una semilla que florecerá en el tiempo.
Siéntate cada mañana unos minutos y repite mentalmente, yo soy. No añadas nada, solo permanece consciente de ser. Esa es la esencia de Dios, ser consciente de ser. Haz esto hasta que sientas una quietud profunda. Eso es estar en contacto con la fuente. Si deseas algo, no lo pidas, no lo mendigues. Asume que ya lo eres. Si deseas prosperidad, afirma y siente, yo soy próspero. No repitiéndolo mecánicamente, sino sintiéndolo como una verdad interna. Esa asunción es creadora. La frase central del capítulo es, Dios y el hombre son uno. El que piensa y el que se hace consciente de lo que piensa son el mismo ser. Capítulo 2. El nombre de Dios. Este capítulo es una ampliación fundamental del anterior y contiene una de las claves más poderosas de toda la enseñanza de Neville. El nombre de Dios no es una palabra sagrada para pronunciar, sino un poder vivo que el hombre usa constantemente y sin saberlo. Neville quiere que el lector entienda que el misterio de la creación y del cambio personal está contenido en la manera en que usamos el nombre de Dios, y que ese nombre es, y siempre ha sido, yo soy. ¿Qué significa el nombre de Dios? Cuando en la Biblia se habla del nombre de Dios, no se refiere a un nombre literal, como si se tratara de una etiqueta mística que debemos recitar. En la tradición hebrea, el nombre representa la naturaleza, el carácter y el poder de aquello que se nombra. Por eso, conocer el nombre de Dios es equivalente a conocer cómo actúa Dios, cómo se revela y cómo opera dentro del hombre. Neville explica que ese nombre no es ajeno a nosotros, no es Jehová, Adonai, Elohim, ni ninguna transliteración. El nombre real de Dios es el sentido interno de existencia que todo ser humano experimenta al decir yo soy. Esta conciencia de ser, esta sensación silenciosa de existir, es el único nombre eterno. No fue creado por el hombre, es anterior al pensamiento, anterior al lenguaje, anterior al cuerpo. Es la raíz misma del ser. Neville retoma aquí una de las advertencias más malentendidas de la Biblia. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo 27. Para Neville, esta no es una orden religiosa sobre no decir malas palabras, sino una ley espiritual sobre el uso del poder creativo. Cada vez que una persona dice, yo soy pobre, yo soy un fracaso, está usando el nombre de Dios para declarar una limitación. Está decretando una identidad, y esa identidad, por ley, se manifestará. No porque un Dios externo castigue, sino porque la conciencia es creativa por naturaleza. Neville advierte que tomar el nombre de Dios en vano significa usar tu conciencia de ser para asumir un estado que niega tu verdadera naturaleza. Por eso el castigo no es moral, es automático. Cuando el yo soy se une con un estado negativo, ese estado se convierte en la experiencia del individuo. La clave es la unión yo soy más el estado. Neville revela que el secreto de toda manifestación está en lo que tú unes al yo soy. El yo soy es como una matriz virgen. Lo que pongas a continuación se convierte en semilla. Yo soy amado, yo soy exitoso, yo soy víctima. Cada una de esas combinaciones genera un estado de conciencia, y ese estado es lo que da forma a tu mundo. Por eso Neville no enseña que debemos rogar, ni pedir, ni cambiar el mundo externo. Enseña que debemos vigilar con precisión
qué decimos, pensamos y sentimos acerca de nosotros mismos. Aplicación práctica de este capítulo. Durante un día, escucha atentamente las frases que siguen a yo soy, en tus pensamientos o en tus palabras. ¿Con qué estás uniendo el nombre de Dios? Anótalas. Con esa lista habrás identificado los decretos que estás lanzando sobre tu propia realidad. Si notas que estás repitiendo internamente yo soy rechazado, por ejemplo, no trates de cambiar lo externo, a una persona, o una relación, o cierta situación. Cambia la unión. Repite y asume yo soy deseado, yo soy recibido, y permanece en ese estado nuevo, aunque lo externo aún no lo refleje. En momentos de duda o ansiedad, cierra tus ojos y afirma lentamente: yo soy, yo soy, yo soy, sin añadir nada. Este acto purifica tu conciencia, porque corta toda asociación con estados indeseados. Es como volver al núcleo antes de asumir una nueva identidad. Una vez limpio el yo soy, únete conscientemente con lo que deseas manifestar. Yo soy libre, yo soy sabio, yo estoy completo. No lo hagas como afirmación vacía, sino como identidad asumida. Esta unión se convierte en ley. Este capítulo redefine lo que significa crear. No se trata de construir algo desde afuera, sino de reconocer que el acto de nombrar, el acto de decir yo soy esto, es en sí mismo el acto de creación. Así se formó el mundo, según Génesis, y dijo Dios: no trabajó, no modeló, no forcejeó. Él dijo y fue. Tú eres imagen y semejanza de esa conciencia. Por lo tanto, lo que dices internamente sobre ti es lo que será. No en el sentido supersticioso de cuidado con lo que dices, sino en el sentido metafísico de que tus declaraciones internas son las causas invisibles de tu mundo visible. Una frase clave del capítulo podría ser: el nombre de Dios es conocido por todo hombre, pero no reconocido. Su nombre es yo soy. Ese es el poder que crea todo. Capítulo 3. La ley de la creación. Este capítulo marca un punto decisivo en el libro, porque Neville deja atrás la afirmación teológica de que Dios es la conciencia del hombre y pasa a explicar cómo opera esa conciencia en términos prácticos. Aquí establece con claridad que la conciencia es la única realidad y que todo lo que el hombre experimenta es el resultado directo de lo que ha concebido y sostenido como verdadero acerca de sí mismo. Neville no presenta esta ley como una teoría, sino como una ley funcional y operativa, tan exacta como las leyes matemáticas o físicas, pero aplicada al plano de la conciencia. Esta ley no depende de la moral, del mérito, de la suerte o de la voluntad divina externa. Depende únicamente de la capacidad del individuo para asumir un estado de conciencia y permanecer fiel a él. El núcleo de este capítulo está en esta afirmación: la conciencia es la única realidad, no las cosas que aparenta producir. Es decir, el mundo externo no es la causa de nuestras emociones, pensamientos o situaciones, sino al contrario, es un espejo que refleja los estados internos que hemos asumido como verdaderos. No hay nada en el mundo que no haya sido primero aceptado, creído o imaginado en el interior. Esto transforma por completo la manera de interpretar la vida. Todo evento, circunstancia o relación no es algo que ocurrió fuera,
sino algo que se originó en el interior y fue proyectado como experiencia visible. Neville describe el proceso de creación como una secuencia simple pero radical. Primero concibes una idea en tu interior. Segundo, te identificas con ella como si ya fuera real. Y por último, permites que el mundo la refleje sin interferir con dudas, miedos o razonamientos. Este proceso puede parecer invisible, pero es absoluto. La creación no es un acto externo, sino la fusión de tu conciencia con un estado. Cuando tú te ves a ti mismo como algo rico, amado, sano, libre, y permaneces fiel a esa imagen, el mundo comienza a alinearse para confirmar esa identidad. Neville recalca que todo nace como una concepción en el interior del hombre. No hay excepciones. Nada es aleatorio. Incluso el sufrimiento ha sido engendrado por una identificación previa con un estado negativo. Esta afirmación es poderosa y dura al mismo tiempo, porque implica que el hombre es completamente responsable de todo lo que vive, pero es también liberadora, porque al reconocerlo, el hombre puede cambiar su vida cambiando su conciencia. Neville usa la imagen del vientre para hablar de la mente subconsciente. Es ahí donde las ideas, una vez concebidas y aceptadas por la conciencia, se gestan hasta nacer como hechos. La mente subconsciente no cuestiona, no evalúa, no razona, acepta lo que se le da como real y luego produce condiciones en el mundo externo para manifestarlo. Por eso, el papel del hombre consciente no es luchar contra lo externo, sino vigilar qué está sembrando en su mente subconsciente. Una de las claves más importantes que Neville entrega aquí es la de la fidelidad al estado asumido. No basta con imaginar algo una vez. La creación requiere persistencia. El estado debe ser vivido internamente como si ya fuera real, aunque el mundo externo diga lo contrario. Esta fidelidad interna es la verdadera fe. Neville lo dice así: debes creer que eres lo que deseas ser. Vive en la asunción de ese deseo cumplido y eso se volverá realidad. El error común es mirar al mundo para verificar si lo deseado ya ocurrió, pero esa mirada exterior rompe la fidelidad del estado interno. Por eso Neville insiste en cerrar los ojos a lo que es y abrirlos a lo que tú has decretado ser. Vamos con la aplicación práctica de este capítulo. No intentes convencer al mundo ni a las personas. El único lugar donde debe instalarse el deseo es en tu conciencia. Declara interiormente: yo soy más el estado deseado, y repítelo no como una frase mágica, sino como una aceptación silenciosa y firme. Actúa como si ya fueras. No esperes señales externas. Alinea tu lenguaje, tus emociones y tu postura con la identidad que has asumido. Esta coherencia interna es una palanca creativa. Si las circunstancias actuales parecen oponerse a tu deseo, no luches contra ellas. Míralas como la secuencia o la consecuencia de tu estado anterior. Permanece fiel al nuevo estado y el mundo cambiará. No necesitas entender cómo ocurrirá el cambio. La ley no requiere que sepas el cómo, solo que asumas el qué. Tu única tarea es la aceptación. El subconsciente se encargará de los medios. Este capítulo sella una verdad ineludible. Tu mundo es tú mismo expresado. No existe un otro que te hace daño, que te da oportunidades o que te pone límites. Todo lo que ves es una proyección de tu estado interno.
Esta ley no admite culpables externos. Por eso Neville llama a este libro Libertad para Todos. Porque cuando entiendes la ley de la conciencia, recuperas el poder sobre tu realidad. Este conocimiento no puede usarse parcialmente. O asumes que tú eres la causa de todo, o sigues siendo esclavo de las apariencias. La verdadera libertad solo se alcanza cuando reconoces que el único lugar donde el cambio es posible es en tu conciencia. Frase clave del capítulo: el mundo no causa, refleja. Cambia tu concepción de ti mismo y cambiarás el mundo. Capítulo 4. El secreto del sentimiento. Este capítulo es uno de los más importantes de todo el libro, porque revela el ingrediente que activa el proceso creativo, el sentimiento. Neville enseña que imaginar una cosa no es suficiente. La imaginación es la forma, pero el sentimiento es lo que le da vida. Solo las ideas que se sienten como reales se imprimen en el subconsciente y se convierten en experiencia. Cuando el hombre desea algo, suele imaginarlo como una posibilidad futura, pero mientras lo sienta como distante, como algo que aún no es, no podrá manifestarlo. Neville explica que el sentimiento de realidad debe acompañar a la imagen. Es decir, no basta con ver el cuadro mental. Hay que sentir que ya se está viviendo esa escena, que ya se es eso que se desea ser. Este sentir como real no implica una emoción intensa o teatral. No se trata de llorar, reír o gritar. Neville habla de un estado de aceptación silenciosa, un tipo de certeza interior que produce descanso. Es como cuando sabes que has dejado las llaves en tu bolsillo. No lo estás repitiendo, no te lo estás imaginando, simplemente lo sabes. Ese es el sentimiento que genera resultados. El sentimiento de certeza es la señal de que la semilla ya fue plantada en el subconsciente. El subconsciente responde solo al sentimiento, no analiza, no argumenta, no evalúa probabilidades, solo recibe impresiones, y la impresión más fuerte y clara que puede recibir es el sentimiento de realidad que acompaña una imagen mental. Por eso, la persona que imagina con gran detalle, pero sin sentir, no produce cambios. En cambio, alguien que apenas visualiza algo, pero lo siente como verdadero, comienza a ver cambios en su mundo. Neville hace una distinción poderosa entre el pensamiento abstracto y el sentimiento incorporado. Pensar en algo no es lo mismo que sentir que ya es real. Puedes repetir 1000 veces, yo soy libre, sin que nada ocurra, si en tu interior sigues sintiéndote esclavo. Pero una sola vez en que declares yo soy libre y lo sientas profundamente como un hecho cumplido, puede cambiarlo todo. Sentir no es una tarea forzada, no es cuestión de generar euforia. Se trata de aceptar internamente la nueva identidad como verdadera ahora, sin buscar pruebas ni necesitar confirmaciones. Este estado de aceptación es una señal para el subconsciente, y éste responde con circunstancias que confirmen ese nuevo estado. El mundo externo es siempre un reflejo del estado interno. Si en tu interior ya te sientes amado, aparecerán situaciones y personas que confirmen ese sentimiento. Si internamente te sientes rechazado, el mundo solo podrá mostrarte imágenes que reafirmen ese rechazo. No porque el mundo sea cruel, sino porque la ley obedece al sentimiento predominante que sostiene la conciencia. Aquí Neville vuelve a recordar que el mundo no actúa por sí mismo, sino que reacciona al contenido del hombre. El contenido de la conciencia es lo que forma la experiencia, y el contenido no está hecho solo de pensamientos, sino de sensaciones internas,
de convicciones silenciosas, de identidades asumidas en el fondo del ser. Si una persona desea manifestar algo distinto, debe aprender a sentir desde el fin, no a pensar en el fin como una posibilidad, sino a sentirlo como una experiencia presente. En vez de decir quiero estar sano, debe entrar en el estado de yo soy sano y sentir la paz, el alivio y la energía de alguien que ya goza de salud. Esa diferencia entre pensar en algo y sentir que ya es la diferencia entre soñar con algo y crearlo. Neville advierte también sobre los sentimientos de duda, miedo y frustración. Estos son señales de que el individuo está imaginando el fracaso, aunque no lo sepa. Por eso insiste en vigilar el sentimiento que se sostiene durante el día, no solo lo que se dice verbalmente, porque el subconsciente no escucha palabras, solo capta vibraciones internas. Si alguien repite afirmaciones positivas, pero internamente se siente inseguro, eso es lo que se imprime. La conciencia del fin deseado debe volverse natural. El nuevo estado debe sentirse tan familiar como tu propio nombre. Cuando eso ocurre, el cambio es inevitable. Una técnica poderosa que se deduce de este capítulo es la de entrar en un estado de quietud y simplemente vivir dentro de la escena deseada con total naturalidad, hasta que el sentimiento de realidad surja sin esfuerzo. No se trata de forzarlo, sino de sumergirse suavemente en esa atmósfera hasta que se sienta real. Cuando esto se logra, el proceso está completo. El mundo externo ya ha comenzado a reconfigurarse. Este capítulo redefine el acto de creer. Para Neville, creer es sentir como real lo que aún no es visible. Es vivir como si ya fuera cierto, sin necesidad de pruebas. Esa es la verdadera fe, no una fe ciega, sino una fe consciente, creadora, silenciosa y basada en la ley. Una frase clave del capítulo: no es lo que tú quieres lo que se manifiesta, es lo que tú eres, y tú eres lo que sientes que eres. Capítulo 5. El Sabbat. Este capítulo es una joya en el corazón del libro, y su interpretación rompe por completo con la lectura tradicional del mandamiento de guardar el Sabbat. Neville toma este símbolo bíblico y lo convierte en una clave psicológica de la creación consciente. El Sabbat, nos dice, no es un día literal ni un ritual religioso, sino un estado de conciencia, el reposo interior que sigue a una creación asumida. En la narrativa del Génesis, el séptimo día no se menciona como un día de descanso físico, sino como el momento en que Dios cesó de toda obra que había hecho. Este cesar es el reposo interior de quien ha terminado la obra en su mente y no necesita hacer nada más que descansar en su cumplimiento. No es inacción, sino confianza absoluta. No es pasividad, sino aceptación activa de que lo deseado ya es. Neville nos enseña que cuando el hombre entra en el Sabbat, ya no se mueve por ansiedad, no pregunta cómo ocurrirá lo deseado, no fuerza los eventos ni trata de controlar las circunstancias. Ha plantado la semilla del deseo en su subconsciente y ha sellado esa siembra con reposo. Es el estado de quien ya no pide, porque ya ha recibido. Ya no imagina con esfuerzo, porque ya ha sentido como real lo que deseaba. Este reposo, sin embargo, no es fácil para la mente condicionada. El hombre natural quiere intervenir, quiere acelerar los procesos, quiere ayudar a que las cosas ocurran. Pero ese impulso revela solamente una falta de fe. Neville muestra que la creación espiritual
se completa en el momento en que se siente como hecha. Todo lo que ocurre después en el plano físico es simplemente el reflejo inevitable de esa creación invisible. El error más común es volver a mirar el mundo para ver si funciona, si ya se está cumpliendo. Esa mirada exterior es una ruptura del sabbat. Es como si el sembrador cavara todos los días la tierra para ver si la semilla ya brotó. Neville insiste en que el verdadero creador cierra los ojos al mundo y permanece en el reposo de su visión interna, sin necesidad de pruebas. Este capítulo también desmonta la idea del esfuerzo como virtud. En la enseñanza de Neville, el esfuerzo es una señal de duda, porque quien sabe que algo ya está hecho, no lucha para lograrlo. En cambio, permanece firme en el estado interior del cumplimiento. El esfuerzo físico puede seguir, pero la tensión psicológica desaparece. El sabbat es descanso mental, paz interna, no inactividad corporal. El sabbat también representa el cumplimiento completo del ciclo creativo. Después de imaginar, sentir, asumir, viene el reposo. Este orden es fundamental. El que imagina pero no descansa, interfiere con el proceso. El que siente pero luego duda, arranca la semilla. El que afirma pero luego se desespera, ha perdido el sabbat. El sabbat no es un premio por haber hecho algo bien. Es un acto de conciencia que todo creador verdadero debe practicar. La mente natural no sabe descansar. Quiere entender, predecir, manipular. Pero el sabbat exige silencio. Es un descanso de todos los cómo. Es un espacio interno donde se acepta que la ley está actuando, aunque el mundo aún no lo muestre. Quien permanece en el sabbat vive en paz, no porque todo en el mundo sea perfecto, sino porque ha sellado su visión interna con certeza. Esta paz es la prueba de que la creación está cumplida, y esa paz es también el terreno fértil en el que el mundo comienza a transformarse sin esfuerzo. Este capítulo nos enseña que el acto más poderoso no es la afirmación ni la visualización, sino el reposo consciente que sigue a la creación interior. Ahí está el verdadero poder. El sabio imagina en silencio, siente como real y luego reposa. Sabe que todo ya fue decretado en su interior y no necesita confirmaciones externas. El sabbat, entonces, es la fe llevada a su máxima expresión, la fe que descansa. Una frase clave del capítulo: cuando entras en el sabbat, cesas toda actividad mental relacionada con el deseo. Ya no lo deseas, lo sabes. Capítulo 6. Sanación. En este capítulo, Neville aborda uno de los temas que más confronta al hombre natural, la enfermedad, pero no lo hace desde una perspectiva médica, emocional o religiosa, sino desde la ley espiritual de la conciencia. Su premisa es contundente: toda sanación auténtica es el resultado de un cambio en el estado de conciencia del individuo. Para Neville, la enfermedad no es un castigo divino, ni una maldición biológica, ni una deuda kármica. Es simplemente la manifestación de una identidad interna asumida por el individuo, muchas veces sin saberlo. El cuerpo, como expresión visible de la conciencia, no actúa por sí mismo, sino que refleja con precisión los contenidos mantenidos en el interior. La salud o la enfermedad no son condiciones físicas en sí, sino expresiones del estado que el hombre ha aceptado como suyo. El mundo ha enseñado al hombre a confiar en remedios externos, pastillas, cirugías, terapias, y aunque Neville no se opone a su uso temporal, advierte que nada externo puede sanar verdaderamente si el estado interno permanece igual.
Lo externo puede remover un síntoma, pero si el hombre no ha abandonado el estado de ser enfermo, la causa original sigue activa y eventualmente se expresará de nuevo. La verdadera sanación ocurre en el momento en que la conciencia se desidentifica del estado de enfermedad y asume plenamente el estado de salud. Esta no es una simple declaración, es un cambio de identidad. El individuo ya no se ve a sí mismo como enfermo intentando sanar, sino como alguien que ya es sano, aunque los síntomas aún estén presentes. Neville explica que todo estado sostenido por la conciencia tiende a expresarse. Por eso el cuerpo no puede estar sano si en la mente persiste la idea de fragilidad, temor, envejecimiento o castigo. La salud es un reflejo de la conciencia de armonía, y esta armonía no depende del cuerpo, sino del nivel de unión interior con el estado deseado. Cuando alguien dice yo soy sano y lo siente como real, esa declaración rompe la continuidad del estado anterior. El cuerpo, obediente a la conciencia, comienza a transformarse. El poder no está en el pensamiento, sino en la aceptación sentida. El hombre puede repetir 1000 veces yo soy sano, pero si en su interior siente lástima, temor o dudas, el subconsciente no lo recibe. En cambio, una sola vez en que lo sienta como verdad absoluta, puede iniciar una transformación. La sanación entonces no consiste en eliminar la enfermedad, sino en desapegarse de ella como una identidad. Mientras el individuo piense, tengo esto, está poseyendo el estado. Pero cuando afirma, eso ya no me pertenece, y asume con paz el estado de salud como su única verdad, comienza el proceso de restauración. Este acto no niega los síntomas, simplemente los trasciende. La conciencia deja de sostenerlos y por lo tanto el cuerpo dejará de manifestarlos. Neville no habla aquí de luchar contra la enfermedad, sino de negarle realidad. No como un acto de negación superficial, sino como declaración ontológica. Eso ya no tiene existencia en mí. El enfoque no está en el cuerpo, sino en la conciencia que lo proyecta. No se trata de sanar el cuerpo para sentirse sano, sino de sentirse sano para sanar el cuerpo. Este principio es universal. Lo mismo se aplica a cualquier condición: pobreza, miedo, relaciones rotas. El cambio no comienza afuera, sino en el momento en que el individuo deja de identificarse con el problema y asume el estado opuesto como su única verdad. Neville también revela algo esencial. El cuerpo no tiene voluntad propia. Es como la luna frente al sol, solo refleja. Si la conciencia cambia, el cuerpo obedece. No porque sea débil, sino porque su función es manifestar, no decidir. Este capítulo devuelve al hombre el poder de su propia restauración. El verdadero sanador no es quien impone un cambio, sino quien ayuda al otro a verse a sí mismo desde un nuevo estado. Y el individuo que busca sanación debe cesar toda lucha, todo intento de forzar, y simplemente vivir desde la conciencia del que ya está completo. La gratitud anticipada es una de las señales más claras de que ese estado ha sido asumido con éxito. Una frase clave de este capítulo: la enfermedad es la sombra de un pensamiento. Cambia el pensamiento y la sombra desaparece. Capítulo 7. El deseo, la palabra de Dios. En este capítulo Neville revela una de sus declaraciones más poderosas y transformadoras. El deseo es la voz misma de Dios hablándote desde dentro. Esta afirmación cambia por completo la manera en que el deseo ha sido comprendido y juzgado por siglos. En lugar de ser visto como una señal de carencia, ambición egoísta o distracción espiritual, el deseo se presenta aquí como el lenguaje sagrado del ser, la expresión viva de tu conciencia guiándote hacia una expansión mayor. Neville explica que cada vez que un deseo auténtico surge en tu interior,
no un capricho pasajero, sino un anhelo silencioso y profundo, estás recibiendo una revelación directa de lo que ya es verdadero en otro nivel de tu ser. El deseo es una llamada, una invitación a asumir una identidad más elevada, a romper el molde de tu presente, a cruzar el umbral de lo conocido. Cuando niegas un deseo por temor, culpa o condicionamiento moral, estás rechazando la palabra de Dios en ti, no porque sea pecado, sino porque estás desoyendo la dirección de tu conciencia hacia una versión más plena de sí misma. El deseo no es algo que el hombre crea o escoge arbitrariamente. Es sembrado desde lo profundo por el yo soy para que el hombre lo acepte y lo manifieste. Por eso Neville dice que el deseo no debe ser reprimido, ni siquiera superado en términos espirituales. Debe ser comprendido, asumido y sentido como ya cumplido. El deseo es una semilla divina. El error del hombre ha sido mirar el deseo como algo lejano, como algo que quizás ocurra algún día, si se es digno o si las condiciones son favorables. Pero esta perspectiva niega el principio central de la ley. Todo deseo ya viene con su cumplimiento incluido. El deseo es la palabra, y la palabra, según las Escrituras, no regresa vacía. Cuando tú aceptas un deseo como verdadero, como legítimo, y lo vives desde la conciencia de que ya ha sido concedido, estás activando el principio creativo. No necesitas saber cómo ocurrirá. El deseo mismo contiene la forma en que se cumplirá si no interfieres. Neville insiste en que el deseo no se cumple desde la lógica, ni desde el esfuerzo, ni desde el miedo. Solo se cumple cuando el hombre entra en comunión con él, es decir, cuando lo asume como una realidad interna y lo sostiene con fe silenciosa. Esto significa que no lo pide ni lo espera, sino que se convierte en el estado deseado y vive desde él. Aquí se rompe con toda visión tradicional del deseo como algo a perseguir, en lugar de ir tras lo que quiero. Neville enseña a ser eso que deseo ser, sin esperar, sin rogar, sin dudar, porque la conciencia no actúa hacia adelante, la conciencia solo crea desde el presente. Si sigues diciendo quiero, mantendrás el deseo como algo distante. Si dices soy, ya lo has traído a la existencia. El deseo también es una forma de autoconocimiento. Cada deseo revela quién estás llamando a ser ahora. No mañana, no en otra vida, ahora. Es una señal viva de lo que tu conciencia ya ha concebido y te invita a realizar. Cuando se dice sea la luz es. Cuando tú dices interiormente yo soy lo deseado y lo sientes como real, la palabra ha sido pronunciada. Este capítulo también limpia toda visión moralista del deseo. No se trata de juicio, se trata de dirección. Si un deseo surge y es sentido profundamente como liberador, armonioso, amoroso, entonces viene de Dios, no del ego, no del mundo, sino del yo soy, despertando en ti una nueva expresión de sí mismo. El deseo es revelación. Cada vez que deseas algo con sinceridad, estás viendo una imagen futura de ti mismo en un plano superior. Esa imagen solo puede manifestarse si la aceptas, si te unes a ella en conciencia, si dejas de ser quien eras para ser quien eres en verdad. La distancia entre tú y tu deseo es solo una distancia de identidad. En el momento en que te identificas plenamente con el fin cumplido, el deseo se convierte en hecho. Por eso Neville dice que el deseo es la palabra, porque cuando es pronunciado desde la conciencia del fin cumplido, nunca regresa vacía. Una frase clave del capítulo: el deseo es la palabra de Dios, su voz en ti,
acéptalo como real y Él cumplirá su promesa. Capítulo 8. Fe. En este capítulo, Neville toma uno de los conceptos más usados y menos comprendidos de la historia espiritual, la fe, pero no la trata como una creencia religiosa ni como un acto emocional, sino como la única actitud mental capaz de mover al hombre desde el deseo hasta su cumplimiento. Para Neville, la fe no es rogar, no es creer que algo podría pasar, ni siquiera es confiar en que un poder externo lo concederá. Fe es una certeza silenciosa de que lo asumido ya es un hecho, aunque los sentidos aún no lo indiquen. Es la permanencia interior en un estado que contradice la evidencia externa. La fe, entonces, es una forma de fidelidad, no a una doctrina, ni a una idea, sino a la imagen del deseo cumplido. No se trata de mantener esperanza. La esperanza siempre espera. La fe actúa desde el cumplimiento. Es esa energía invisible que permite vivir como si ya fueras eso que deseaste ser, aunque nada lo demuestre todavía. Y es precisamente esa permanencia en el estado lo que hace que el mundo comience a reflejarlo. La fe no puede coexistir con la ansiedad. Donde hay ansiedad, no hay fe. Donde hay verificación constante, no hay fe. La fe no necesita mirar afuera para asegurarse de que está funcionando. La fe descansa. Se asienta con la conciencia con tal fuerza que todo lo demás se vuelve secundario. Quien tiene fe ya no consulta al mundo, ya no espera señales, ya no se pregunta si lo está haciendo bien. Vive desde la verdad que ha elegido asumir. Neville insiste en que esta fe no tiene nada que ver con credos religiosos ni con el sentimiento de certeza personal. No se trata de sentir que tienes fe, sino de vivir como si ya fueras lo que has asumido. Ahí se expresa la fe verdadera. El acto de fe es encarnar lo invisible. Y este acto no necesita justificación lógica, ni evidencia sensorial, ni aprobación externa. Es completamente interior. Cuando alguien se mantiene fiel a su deseo asumido, incluso en medio de circunstancias contradictorias, esa fidelidad es fe. Y esa fe no puede fallar, porque la conciencia, al sostener una imagen con suficiente intensidad y duración, inevitablemente la manifestará. Es ley. Lo que crees ser, eso serás. Lo que crees tener, eso tendrás. La fe no trabaja con lo que se ve. La fe ve más allá y afirma: esto es real para mí, aunque el mundo aún no lo refleje. Aquí Neville desmonta también la ilusión de que la fe debe ser acompañada de pruebas externas para ser válida. Las pruebas vienen después, no antes. Primero se establece la imagen interna, se siente como real, se permanece en ella. Solo entonces, como reflejo inevitable, el mundo la confirma. Esta es la diferencia entre el hombre natural, que cree lo que ve, y el hombre espiritual, que ve lo que cree. La fe, por tanto, no es emoción, es posición, es postura interior, es decisión permanente, es compromiso absoluto con la nueva identidad asumida. Y esta posición no se mide por cuánto tiempo la mantienes en minutos, sino por cuán profundamente te sientes uno con ella. Si la fe es verdadera, incluso un instante basta para activar el proceso. Pero si dudas, si vas y vienes, si asumes y luego cancelas con tu duda, estás sembrando y arrancando la semilla al mismo tiempo. Neville también señala que la fe no se cultiva forzándola. No se trata de tener más fe,
Se trata de abandonar la duda al dejar de depender del mundo externo para validar lo interno. Cuando decides confiar en tu conciencia como la única realidad, ya no esperas que otros lo confirmen. Sabes, descansas, vives desde ahí. Esta es la verdadera fe, no un acto puntual, sino una postura continua del ser. En los Evangelios se dice: todo lo que pidáis creyendo que lo habéis recibido, lo obtendréis. Esta no es una paradoja, es una ley exacta. Debes creer que ya lo tienes, antes de que el mundo lo muestre. Esa creencia, ese saber, es fe. El momento en que actúas, piensas y sientes como si ya lo hubieras recibido, ese instante es creativo. Ese es el nacimiento de lo nuevo. Y todo lo demás será su proyección inevitable. Una frase clave del capítulo: la fe es lealtad a lo invisible, es vivir desde el fin, no hacia él. Capítulo 9. La Anunciación. Neville culmina el libro con una imagen profundamente simbólica tomada del relato bíblico del ángel Gabriel, anunciando a María que dará a luz al Salvador. Este episodio, que la tradición ha interpretado históricamente en términos religiosos e históricos, es presentado por Neville como una enseñanza exacta sobre la mecánica de la creación espiritual. No se trata de un evento externo, sino de una experiencia interior que todo ser humano puede vivir. La Anunciación representa el momento sagrado en que un nuevo estado de conciencia es concebido dentro del individuo. Es la irrupción de una idea divina, un deseo elevado, una visión de lo que uno puede llegar a ser, recibida en el silencio de la mente. Este deseo, si es aceptado con fe, se convierte en una semilla que producirá frutos visibles. María no es sólo una figura del pasado, es el símbolo del estado receptivo de la conciencia, que no duda, que no razona, que simplemente dice: hágase en mí según tu palabra. El ángel no es una criatura con alas, sino el mensajero interno que llega en forma de inspiración, de visión súbita, de certeza inexplicable. Es el anuncio interior de una posibilidad divina que se ofrece al hombre para que la acepte como verdadera. La conciencia virgen es aquella que no ha sido tocada por la duda, que no ha sido impregnada por el pensamiento lógico ni por el juicio del mundo. Es la parte más pura del ser, capaz de recibir una idea sin adulterarla con miedo o análisis. Neville nos muestra que cada deseo elevado que surge en el corazón es una anunciación, es la oferta de una nueva vida, de un nuevo ser. Pero como en el relato bíblico, ese anuncio debe ser aceptado para que se cumpla. No basta con oírlo, debe ser concebido, sentido, asumido. El deseo es la palabra, la conciencia es el vientre, la aceptación es el acto de concebir, y la fe sostenida es lo que permite que esa semilla se desarrolle hasta manifestarse como experiencia. Este proceso no requiere ayuda externa, no requiere aprobación, solo necesita de la disposición interna a decir sí. El sí de María es el sí de todo creador, es el acto silencioso por el cual el hombre dice: acepto este nuevo estado, aunque no lo entienda, aunque no tenga pruebas, aunque mi razón no sepa cómo ocurrirá. Lo acepto como mío ahora. La anunciación no es un evento emocional ni intelectual, es un cambio de identidad. El individuo que recibe el deseo y lo acepta como verdadero ya no es el mismo. Se ha unido con una idea más alta, y esa unión es irreversible si no se niega con la duda. Desde ese momento,
todo en su mundo comienza a ajustarse a esa nueva concepción. Neville deja claro que todo esto ocurre en el plano de la conciencia. No hay que esperar que un ángel descienda, no hay que buscar señales externas. La verdadera anunciación ocurre cada vez que te atreves a decir «yo soy» a algo que antes creías lejano. Cuando afirmas interiormente «yo soy libre», «yo soy próspero», «yo soy amado», y lo haces desde el centro de tu ser, estás recibiendo la palabra y dándole forma. Estás concibiendo al Cristo dentro de ti. Este Cristo no es una figura histórica, es la manifestación visible del estado que has aceptado como verdadero. Es tu propia conciencia hecha carne, tu nueva identidad expresándose en el mundo. La concepción ocurre en lo invisible, el nacimiento en lo visible, pero ambos dependen de la misma causa, tu aceptación de la idea sembrada en tu mente. Este capítulo no es solo una explicación de un símbolo bíblico, es una invitación a vivirlo. Neville no enseña religión, enseña creación consciente. Y en esta enseñanza, cada uno de nosotros es María, cada deseo es Gabriel, y cada experiencia transformadora es el nacimiento del Cristo interior. Una frase clave del capítulo: cada vez que aceptas un deseo como hecho, estás diciendo con María, hágase en mí según tu palabra. Amigos, eso es todo por hoy. Con esto cerramos este episodio que para mí ha sido una exploración clara y necesaria del mensaje esencial de Neville Goddard contenido en el libro Libertad para Todos. Un libro breve pero preciso que nos recuerda que la libertad no viene de afuera ni se conquista por medios externos, sino que se asume desde dentro cuando recordamos quién somos y desde qué estado estamos viviendo. Hoy comprendimos que la conciencia es la única realidad, que el yo soy es el nombre eterno de Dios y que todo deseo legítimo es una palabra viva que busca encarnarse, que la enfermedad, la escasez o el conflicto no son enemigos, sino reflejos de estados de conciencia sostenidos, y que cambiar el mundo no requiere lucha, sino fidelidad interna. Que esta enseñanza te acompañe en tu proceso, que no solo leas los libros de Neville, sino que los vivas, que cada palabra suya se convierta en pan espiritual y cada imagen asumida en vino que transforma tu realidad. Nos reencontramos en el próximo capítulo, donde seguiremos desentrañando los símbolos eternos del alma y donde seguiremos explorando las enseñanzas de Neville Goddard. Que la paz y la abundancia estén siempre con ustedes. Hasta pronto.